Muy bien, chicos. Bienvenido también Luis Alejandro. Vamos entonces a repasar un poco de la teoría de esta semana 17 y finalmente desarrollaremos los ejercicios propuestos en la separata, ¿ok? Esta semana nos ha tocado los signos de puntuación y el discurso escrito. Entonces, vamos a tratar de revisar todas las pautas, las normas, las reglas, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al utilizar diferentes signos de puntuación, ya sea el punto, la coma, punto y coma, los dos puntos, paréntesis, la raya, comillas, los signos de interrogación, los de admiración, los puntos suspensivos, entre otros. ¿Ok? Y después de haber revisado todo esto, vamos además a eh, comprender las propiedades que debe tener un texto y cómo logramos que esas propiedades se cumplan en la redacción. ¿Ok? Entonces empezamos con signos de puntuación, entramos a lo que es redacción básica y terminamos también entendiendo tipos de texto. ¿Ok? Listo, bastantes temas para una semana. Son bastantes realmente. Entonces ahí sí te invito a que repases estos temas porque normalmente estos temas se daban en más tiempo. Pero bueno, vemos que en esta semana 17 hay bastantes puntos que no son tampoco tan básicos, ¿no? Requiere de bastante práctica para poder comprender. Bien, para empezar, ustedes tienen que tener clarísimo que un punto o una coma u otro signo será importante para poder entender un mensaje, el más pequeñito que sea, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente nos marcan las pautas, o sea, las pausas, sino que la misma entonación, gracias a ¿sí? Ese silencio, ya sea breve o muy breve, va a dar un buen entendimiento del mensaje, ¿correcto? Y la ausencia o la presencia de más va a hacer también que el mensaje cambie por completo. Entonces, una mala decodificación producto a una inadecuada escritura va a hacer que fracasemos en el entendimiento del mensaje, ¿correcto? Entonces, allí tenemos una cita que dice la segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible, o sea, es obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se determine con claridad las funciones gramaticales y las relaciones semánticas. Entonces no solamente es que trata de pausas, como algunos lo creen en el cole, ¿no? En el colegio, ¿no? Sino que además estos van a hacer que las palabras o las frases o los signos lingüísticos dentro de ese texto cumplan o desarrollen funciones gramaticales. ¿Correcto? Miren, por ejemplo, ahí vemos dos oraciones que aparentemente son iguales. Pero esa coma después de la palabra amigo marca una lectura diferente y va también a otorgar un entendimiento diferente, ¿no? No es igual decir Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos, a decir Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos. ¿El mensaje es el mismo o es diferente, chicos? Diferente. ¿Cuál será la diferencia entre la A y la Eh, B? es que una es explicativa y la otra es vocativa. Claro, en la A vemos que Héctor es el vocativo, ¿no? Porque nos estamos dirigiendo a Héctor. A Héctor le estamos comunicando, le estamos contando, le estamos informando que su amigo, ¿no? El amigo en este caso el emisor, estudió Derecho en San Marcos. Mientras que en el punto B vemos que el enunciado Héctor, mi amigo,
Estudio Derecho en San Marcos tiene la presencia de 2 comas. Y las comas están limitando a mi amigo. Entonces, ahora mi amigo ya definitivamente ha adquirido una función, ¿no? Ha adoptado una función y la función ahora es de aposición, ¿no? Están dando más información de Héctor, ¿correcto? Entonces se dan cuenta cómo esta pausa para una lectura hizo de que yo comprendiera el mensaje e inmediatamente sepa, ¿no? Ah, ya, ahora se están dirigiendo a Héctor y en este caso me están dando información de Héctor. Pero se cumple lo que dice en la cita cuando dice que además determina con claridad las funciones gramaticales. ¿Correcto? Entonces, qué importante es la presencia de los signos de puntuación, pero claro, no ponerlos por poner, sino colocarlos de manera adecuada. Ahora, si ustedes investigan un poco en la Real Academia, ¿no? De manera digital, nada más entran a la página de la RAE y colocan, ¿no? Funciones de la coma, les va a salir una serie de funciones de la coma. Bastantes funciones de la coma. Acá nos dan algunas, ¿ok? Entonces, allí en esta página te explican el por qué, te dan ejemplos, te dicen, no debes hacerlo así, evita esto, etcétera, ¿no? Acá ya lo tenemos de manera más práctica como para que leas y deduzcas. Entonces, ¿qué te dice la coma? ¿Qué te dice de la coma? Te dice que la coma puede ser la vocativa, hiperbática, puede ser inciso explicativo, elíptica, enumerativa. Puede aparecer con un adverbio oracional, puede aparecer ante un apéndice confirmativo, puede también estar antes en las conjunciones, coordinantes ilativas, también las adversativas, distributivas, etc. Entonces, ¿quieres tener ejemplos de cuando esta coma está marcando la función de vocativo a algún elemento de la oración? Ahí lo tenemos en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? No entiendo nada de lo que dice Sofía. O sea, se le está comunicando a Sofía. El vocativo es a quién te diriges. Como el vocativo está al final, la coma va antes. Pero miren, en este caso el comativo está al inicio, ¿no? El vocativo está al inicio. La coma obviamente va después. Ahora, si es una pregunta, esto vale por 2, ¿no? En el caso de una pregunta, que se quiere hacer una pregunta, el vocativo va fuera de los signos de interrogación, va fuera. ¿Ok? Señor, coma, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? ¿Correcto? Pero si el vocativo estuviera al final, sí estaría dentro, ¿no? Coma, señor. Y obviamente empezaría con mayúscula ese debe. Lo mismo pasa con los signos de exclamación. Y si no tuviera signos de exclamación, igual, ¿no? Si no fuera esto una exclamación igual, rosa, coma. Ahora, si el vocativo está en el centro, no es como decir, por ejemplo, no entiendo nada. A ver, no entiendo. No entiendo, Sofía, nada de lo que dices. Si el vocativo estuviera en el centro, entre comas. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando utilizamos hiperbática, este nombre tiene que ver un poco con la figura literaria, la hipérbole, ¿no? Acá vamos a ver cómo esta coma marca, ¿no? Un eje entre los textos que aparecen en el mensaje y que estos pueden ser además intercambiables, ¿no? Debo mostrar para ingresar a la discoteca, debo mostrar mi DNI, señor, o debo mostrar mi DNI, señor, para ingresar a la discoteca, ¿no? Si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer, Rosa? ¿Qué celebración vamos a hacer, Rosa, si encuentras trabajo? Entonces vemos que marca como un punto, ¿sí? Eje, pero vemos que estos textos pueden ser intercambiables. Ahora, en el caso del inciso explicativo, la coma
se va a utilizar justamente porque yo voy a agregar un texto y este texto me está sirviendo para explicar, ¿no? Las manzanas. Entonces yo digo que estaban maduras, porque quiero yo aclarar que no es cualquier manzana, sino las que estaban maduras cayeron del árbol. Entonces para eso yo uso comas incisivas, ¿no? Porque estoy explicando exactamente a qué manzanas me refiero, ¿no? Igual acá, ¿no? Thalía Valdivia, atleta peruana, comas incisivas. Lean el poema Caminante, No hay camino, de Antonio Machado, ¿no? En este caso, estoy agregando yo un texto conocidísimo, ¿no? Que tiene relación justamente con este poema de Machado, ¿no? Entonces, para darle un poco más de énfasis, pero finalmente, ¿sí? Finalmente se convierte en el contexto del texto en una explicación. Y acá fuimos a conocer el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Acá igual, miren, como la explicación viene al final, solamente utilizo una coma y ya mi punto final. ¿Correcto? Entonces, para esos casos usarás el incisivo explicativo. Luego también tenemos la coma elíptica, ¿no? La Luis, coma una pregunta, elíptica. Hola, disculpe. ¿cómo estás, Luis? Sí, te escucho. ¿Puede volver la PPT de atrás, Sí, claro. por favor? Cuando dice el poema caminante, como se refiere a poema caminante, no debería llevar comillas. No, los nombres de las obras van en cursiva y en mayúscula la primera. Es Ok. regla. Bien. Uso de la coma elíptica. La coma elíptica tiene como fin reemplazar al verbo. No quiero evitar la redundancia, entonces en vez de repetir el mismo verbo en todo el enunciado que hago, lo reemplazo por una coma, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es como que, esto es como que reemplazar a un verbo, ¿no es cierto? Pero sencillamente no lo pongo, está sobreentendido, ¿no? Y acá María estudia Derecho, su hermana Ingeniería Industrial, igual. Ya no utilizo el verbo, simplemente coloco la coma que marca la pausa y obviamente que sobreentiende que se trata de el verbo anteriormente mencionado. Ahora, ¿cuándo vas a usar la coma enumerativa? Cuando hagas una serie en el texto, ¿no? De repente quieres mencionar varios elementos, ¿sí? En este caso han mencionado papa, yuca, verduras, entonces debo utilizar de manera obligatoria la coma enumerativa, ¿correcto? Ahora, cuando nos referimos a la coma de adverbio oracional, tú ves la presencia de un adverbio, colocas una coma. Acá tenemos un adverbio, ¿no? Evidentemente hay una pequeña pausa ahí. La corrupción afecta más a los pobres, igual acá, ¿no? No he entendido, sinceramente, nada de lo que dijo el biólogo. En el caso de las conjunciones, también sí vamos a colocar coma. Por ejemplo, miren, acá tenemos una conjunción, ¿sí? Está lloviendo, coma, así que no te conviene salir a la calle. Acá también, miren, ¿no? No me gusta el básquetbol, pero iré a verlo contigo. Ahora acá, en ese gran bosque, los niños ora juegan, ora pasean. Esa es la conjunción distributiva, ¿no? Entonces, tienes la coma por naturaleza, o sea, que es parte de la distribución, pero como todo esto, ¿sí? Implica una información que se añade a este complemento circunstancial, debo colocar de todas maneras acá una comita. Acá estas palabras con sinónimas, es decir, miren, en este caso, esta conjunción que está compuesta por dos palabras, por formato, debe estar entre comas. Sí, figura acá en el centro, entre comas. Ahora,
acá nos habla del apéndice confirmativo, te olvidaste de comprar lo que te encargué, no es cierto. Entonces, si tú generas un texto que te invite a una confirmación, también ahí eso demanda una pausa de apéndice confirmativo. Ahora, en el caso del punto y coma, sí, vamos a tener en cuenta esos 3 puntos. Sí, va a separar elementos de una numeración, pero si este incluye comas. Sorry, el ejemplo un ratito. Ahora, une proposiciones yuxtapuestas. Tú ya sabes que es una proposición yuxtapuesta, la has visto en la oración compuesta. Entonces, en un texto en donde haya presencia de proposiciones yuxtapuestas, vale la pena, sí, utilizar punto y coma. Ahora, también el punto y coma suele aparecer en algunos conectores lógicos, como adversativos, cuando consecutivos. Solo cuando la oración tiene una longitud considerable, ¿sí? Entonces, en el ejemplo acá tenemos, en el armario puso la vajilla, está, miren, en el armario, ¿no? La coma, puso la vajilla, punto y coma. Acá merita el punto y coma, ¿por qué? Porque acá se ha formado, ¿sí? Como un conjunto y subconjunto, ¿no? Y ahora acá, en el cajón, ¿sí? Esta es una elíptica, los cubiertos. Y luego, ¿no? Y en la despensa, acá debería ir un punto y coma realmente, la comida. ¿Correcto? Entonces, hay presencia de comas. Ahora, para separar esos conjuntos, utilizo el punto y coma. No temas, porque yo estoy contigo. Ahí tenemos una yuxtapuesta, ¿no? No te aflijas, porque yo soy tu Dios. Luego acá, Alejandro, vocativo, piensa lo que quieras. Punto y coma, pero por el amor de Dios, no te fíes de él. Igual acá, Digmer Espinosa, aposición, el presidente de la comunidad, es el mejor de todos. Sin embargo, mira, este tipo de conectores adversativos, ¿sí? Punto y coma antes y coma después. Es el formato. Por su falta de tiempo, tuvo que renunciar. Y Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta, igual. Por lo tanto, igual que sin embargo, punto y coma antes, coma después. Dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Entonces, las consultas académicas realmente no es para dar una clase completa, porque la clase ustedes ya la llevan en sus respectivos cursos. Es realmente para resolver preguntas puntuales y específicas. ¿Ok? Ahora, lo que estamos haciendo es simplemente un paseo, ¿no? Por la teoría. Pero esto te lo van a explicar con detalle en las dos horas de clase de lenguaje en tu horario respectivo. Ahora, en el caso de los 2 puntos, ¿sí? Los puedes utilizar, por ejemplo, para dar este mensaje de causa-efecto, ¿no? Donde las proposiciones yuxtapuestas. Consecuencia, resumen, explicación. Además, también para enumerar, ¿sí? Para una enumeración, para una cita textual, para las fórmulas de las cartas de saludo, etcétera. Miremos esta primera, ¿no? Las orquídeas han marchitado, no tenían agua suficiente. Entonces, acá estamos viendo que estos 2 puntos está presentando, ¿sí? El motivo, ¿no es cierto? Está entonces mencionando, en este caso, ¿sí? El efecto y lo que lo provocó. Y en la B, ¿qué tenemos? A ver, no llovió durante meses. Los agricultores perdieron la cosecha. La consecuencia ahora, ¿no? Ahora la consecuencia. Yo si quiero utilizar de repente conectores en vez de 2 puntos, también lo puedo hacer, ¿no? No llovió durante meses porque, pero también soy libre de decidir como escritora de utilizar los signos de puntuación.
Claro que eso va a depender de que tú tengas o poseas un manejo de recursos lingüísticos que te den la seguridad de utilizar signos de puntuación y no solamente palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, que estamos viendo en Chabela, necesitamos que estos ingredientes, harina, huevo y azúcar. Acá estamos viendo que se está presentando, ¿no? Se está presentando una enumeración, ¿sí? Los dos puntos y se presenta una enumeración. Y luego, en la D, Jorge recibió dos mensajes, uno de Mercedes y otro de Antonio. Igual, ¿no? Está dando a conocer, ¿sí? De manera explicativa la proposición anterior. Acá la enumeración está antes, ¿no? Optimistas, responsables, estudiosos, así son los estudiantes de San Marcos. Acá paciencia, determinación y esfuerzo, eso es todo lo que necesitas para triunfar. En la G lo que estamos viendo es la cita textual, ¿no? Dos puntos, comillas angulares, mayúscula, cierro comillas angulares y obviamente el punto final. Si escribieras una carta, el vocativo sería estimados estudiantes. Dos puntos, dejo un renglón abajo y empiezo a redactar. Igual en documentos que tienen esas palabras como certifica, mayúsculas, dos puntos, dejo un renglón y continúo con mi redacción. Ahora, las comillas, a veces por temas de teclado solemos utilizar estas comillas, ¿no? Realmente son este tipo de comillas las que se usan en primera instancia, las angulares, ¿no? Ahora, en un texto entrecomillado, y yo quiero resaltar una palabra dentro de ese texto que ya tiene comillas, o sea, estas, ya utilizo las otras comillas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuándo utilizo comillas? Hemos visto, por ejemplo, que aparecen las citas textuales, ¿no? Miren, aparece acá comillas. ¿Cuándo más? Ajá. Puedo utilizarla, por ejemplo, si quiero dar énfasis a palabras vulgares, cuando quiero de repente dar énfasis a palabras extranjeras, cuando escribo algún texto con ironía, cuando de repente cito en un texto, redacto y cito el título de un artículo, ¿ok? Los artículos científicos, ¿no? Porque cuando hagan las referencias, cuando por ejemplo ustedes hagan algún trabajo de investigación, hagan alguna tesis, en la parte de la referencia bibliográfica van a colocar una serie de datos, aparte del nombre del autor, de la fuente que han consultado. Ahí el título del artículo que se consulta debe estar entre comillas y el nombre de la revista debe estar en cursiva, ¿no? Entonces, por eso te colocan, ¿no? Citan el título de un artículo. Ahora, en un poemario, ¿no? El poemario tiene un nombre, ¿no? Pero si en ese poemario hay varios poemas, el poema sí va en comillas. Pero si el nombre del poemario, ¿sí? El poemario como tal, ahí no. ¿Correcto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con libros que de repente tienen varios títulos, ¿no? O varios cuentos. Entonces, allí el nombre debe estar en cursivas, el nombre del libro, pero los cuentos que pertenecen o están dentro ya de un título general, esos irían en comillas. ¿Qué más? A ver, dice cualquier parte dependiente dentro de una publicación, sí, un reportaje. Por ejemplo, también cuando queremos encerrar apodos y alias, pero solo cuando se intercalan con el nombre propio y el nombre de pila, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Che Guevara, ¿no? Ernesto, comillas, Che Guevara. Ahí en ese caso puedo usar
las comillas también. Ahora, acá tengo ejemplos y escritos. La acusada de lavado de activos exclamó, dos puntos, abro comillas, soy inocente. Es una cita textual. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Acá es un sentido irónico, ¿no? Irónicamente. El cuento alineación pertenece a la palabra del mudo. ¿Se dan cuenta? En la palabra del mudo nosotros podemos ver la recopilación de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Uno de los cuentos de la palabra del mudo es Alienación, por ejemplo, ¿no? Entre otros, La Insignia, Los Merengues, etc. El verbo escribir es transitivo, estoy haciendo énfasis a esta palabra, ¿no? Puesto que requiere, etc. Alumno, actitud, es que acá yo estoy dándole énfasis porque quiero desarrollar, ¿sí? La definición de algo, ¿ok? Entonces le doy énfasis a esa palabra que yo quiero desarrollar. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de apodo o alias, ¿no? El Cholo Sotil, ¿ves? Está acompañado del nombre de pila, entonces esto lo acompaño con comillas. Los paréntesis, úsalo para dar a conocer de manera adicional de repente la fecha de nacimiento y muerte de alguien que ya has mencionado. No solamente fecha de nacimiento, nombre, también puede ser la fecha de la publicación, dependiendo pues de lo que estás escribiendo, ¿no? En este caso, para dar el dato de que esto está en la libertad. O para presentar el desarrollo de una sigla, ¿no? Entre paréntesis también. ¿Ok? Ahora, acá estoy insertando un inciso, ¿sí? Estoy insertando un texto que de repente será conveniente en lo que estoy informando. Bueno, y acá estoy utilizando las comillas. ¿Por qué? Porque he tomado de manera textual una frase o en este caso este dicho que le corresponde a Pitágoras, ¿no? Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿no? Entonces es un texto que le corresponde o le pertenece a Pitágoras, entonces como lo transcribo tal cual, lo debo colocar entre comillas. Ahora, no confundir la raya con el guión, pues, ¿no? El guión es más chiquito para empezar, ¿ya? Es más chiquitito. Y la raya tiene su propia dinámica, ¿no? No vamos a encontrar que en todos los textos usan la raya, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuentos sí se suele utilizar la raya. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Esperaba a Esteban, mi profesor en San Marcos, lamentablemente no vino. Acá, en este caso, la raya está cumpliendo la misma función que un paréntesis y la coma incisiva. ¿Para qué la utilicé? Para insertar, ¿no? Un texto adicional. Entonces, que está encerrando un inciso. ¿Ok? Ahora, acá está iniciando un diálogo, ¿no? Ya has encontrado a Jesús, Forrest Gump. Entonces, tal como dice en la teoría, encierra incisos, puede enmarcar comentarios del narrador o del que transcribe, puede estar antes de la intervención de un interlocutor, dentro de un diálogo o al iniciar el diálogo, ¿no? Y también puede servir para enmarcar los comentarios en una cita textual. Por ejemplo, acá no sabía que tenía que buscarlo, señor, acá, ¿no? ¿Ves? Dentro del contexto de diálogo. Acá, bueno, dijo apoyándose en la puerta, si no te molesta un inciso. Sí, acá también. Claro que no. La tomó de la mano y tiró de ella, ¿no? Acá, otro inciso.
en un contexto de diálogo. Y acá todos los estudiantes, afirmó el ministro, igual acá un inciso, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo funciona. Ahora, nos colocan solamente estos signos. Pensé que habían propuesto más signos, pero solamente han puntualizado en la coma, en el punto y coma y en los dos puntos, comilla y paréntesis. Bueno, ahora, cuando tú escribas un texto, tú tienes que cuidar que el texto sea adecuado, esté cohesionado y sea coherente. ¿Qué significa que un texto sea adecuado? Que tenemos que nosotros analizar en qué contexto se desarrolla ese mensaje, a quién va a estar dirigido el mensaje. Entonces yo no le voy a hablar de repente a mi hermanito de 5 años igual que le hablaría a mi jefe. Entonces yo tengo que adecuar la construcción de ese mensaje. Ahora, ¿cuándo es que el texto está bien cohesionado? Cuando utilizo ciertos recursos que va a hacer que mi texto tenga fluidez. Y esa fluidez también va a aportar al entendimiento y a la comprensión del texto. Recursos para que un texto esté cohesionado, por ejemplo, el uso correcto de los conectores lógicos, por ejemplo, el uso correcto de algunos referentes que nos van a ayudar a evitar redundancia, ¿no? A repetir las palabras, uso pronombres o uso otros recursos. Y la coherencia implica realmente como que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la coherencia está ligado a que tenga sentido, que mi quejo tenga sentido. Tengo que leerlo y tiene que tener sentido, tengo que entenderlo. Y para eso tengo que tener buena ortografía y haber cumplido además todo lo anterior. Entonces, tú tienes esas propiedades en tus textos y la interpretación del mensaje va a ser correcta o va a finalmente cumplir el objetivo que tú querías al escribir o al mencionar ese mensaje. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, tengo en cuenta entonces que para adecuar mi mensaje voy a estar muy pendiente de a quién le dirijo, ¿no? A quién le dirijo y además qué tema voy a hablar, ¿no? ¿Qué tema voy a hablar? O sea, el tema también va a ser importante, ¿correcto? A ver, no sé, no es igual dirigir un mensaje reclamando algo a mostrando simplemente un afecto, ¿no? Un saludo afectuoso. En la cohesión, ya lo mencioné, ¿sí? Hay que utilizar ciertos recursos para conectar bien las ideas. Y la coherencia, pues tiene que haber esta relación entre idea e idea para que eso se pueda entender con facilidad. Ahora, ¿qué mecanismos puedes utilizar? Sustituir palabras por otras, uso de sinónimos, puedes utilizar uso de pronombres, ya sea reemplazando primero o reemplazando después, ¿no? Elipsis, omitiendo palabras y cambiándolas por otros signos, ¿no? Uso de conectores lógicos para yo poder saber qué es lo que viene a continuación, ¿no? La razón de algo, la consecuencia de algo, me están explicando, me están cambiando de tema, están adicionando algo, etc. Entonces, observen acá cómo se ha utilizado, ¿sí? El uso de pronombres para evitar esa redundancia, ¿no? Por ejemplo, acá el profesor de literatura solicitó que no lo interrumpieran durante la clase. Entonces, este pronombre lo está reemplazando a profesor de literatura. ¿Se dan cuenta? Lo que ha sido importante para saber que él mismo solicita que no se le interrumpa, ¿no?
Entonces, la presencia de pronombres, ya sea después o antes, será importante para tener esta secuencia, ¿sí? Entre las ideas que se mencionan. Acá, mira, ellos desconocían realmente su intención. Oscar, Alex y Roland. Nuevamente, la presencia de un pronombre que está reemplazando a quienes nos estamos dirigiendo. Oscar, Alex y Roland. Ahora, solamente los pronombres me van a ayudar a marcar referentes, a dar a conocer por segunda vez de quién estábamos hablando en la primera parte, ¿no? También yo puedo utilizar adverbios, ¿no? Estar en la universidad a las 3 en punto. Allí, ya no vuelvo a mencionar esto. Allí te muestro mi proyecto. Ahora, ¿por qué te colocan anáfora y catáfora? Porque cuando el pronombre que hace referencia a un texto ya mencionado o una palabra ya mencionada va después, se llama anáfora. Pero si el pronombre va antes, se llamaría catáfora. ¿Correcto? Acá. Ubícate allí para realizar la última foto bajo la sombra de los árboles. ¿Sí? Claro, allí está reemplazando o está haciendo referencia a bajo la sombra de los árboles, a modo de catáfora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero se menciona el referente. Por eso se llama la referencia, ¿no? Uso pronombres adverbios para dar a conocer la referencia. Luego acá en la sustitución. Sustituyo palabras por otras para no caer en la repetición, en la redundancia. Hay bellas estatuas en el rima. Como sigo hablando de las estatuas, ahora la reemplazo por otra palabra. Son esculturas de signos, etc. Igual acá, ¿no? Van a estar hablando por celular. Ya más adelante, ya no digo celular, dispositivo. Ahora, hiperónimos e hipónimos. Ese tema también ya lo han llevado, ¿no? Cuando vimos semántica. Entonces, se dan cuenta cómo lo que se llevó son insumos para poder escribir correctamente. Entonces, ¿por qué te dicen que vas a utilizar hiperónimos e hipónimos? Porque primero acá yo empiezo, ¿no? Con el concepto o con la palabra general, el satélite más grande de Marte es Phobos. Y acá ya utilizo el específico, el que está dentro del general. Acá, el corazón mantiene la sangre en movimiento. ¿Ves? El corazón mantiene la sangre en movimiento. Ahora acá es al revés, hipónimo. Este órgano, acá recién viene el hiperónimo. Ahora, cuando en un texto te coloquen primero el hiperónimo, o sea, el significado general y luego el hipónimo, has utilizado, ¿sí?, el recurso de sustitución por hiperonimia. Pero si mencionaras primero el hipónimo y luego el hiperónimo, has utilizado ahí la hiponimia. Lo tenemos en cuenta también eso. Ahora, nosotros también no solamente podemos omitir el verbo, ¿no? También el sujeto. ¿Sí? Pedro tiene un Doberman, Carlos un Chihuahua. Entonces, en vez de utilizar, ¿sí?, la palabra como tal, esta palabra, empleo mi recurso de elipsis y omito el verbo. Y para omitirlo, obligatoriamente debo colocar una coma elíptica. ¿Sí? Ahora, mira acá, Alberto primero pasea al perro, luego juega con sus amigos. Entonces, ya no repito nuevamente el verbo, o sea, la indicación es para él, ¿no? No, perdón, estamos hablando de él, ¿no? De Alberto, ¿sí? Ese es el tema de la predicación. Pero como sigo hablando de él, sencillamente ya no lo menciono. Lo estoy omitiendo porque en el contexto se entiende. Alberto primero pasea al perro, luego juega fútbol con sus amigos.
puntos, elipsis. Ahora, los conectores ya lo has visto en los temas de oraciones compuestas, ¿no? Ya sea coordinantes o subordinantes. Entonces, qué importante es utilizar conectores porque van a marcarnos el discurso, nos van a dar pauta, nos van a dar una ruta, ¿no? No va a estar todo en línea recta. Van a dar giros a la información de manera secuencial, de manera sutil, de manera coordinada, de manera organizada. Entonces, yo debo saber cuándo utilizar los conectores lógicos. Y por eso es que cada uno tenía, obviamente, un enfoque, ¿no? Ahora, mira acá, ¿no? Liz es titulada en odontología. ¿Por qué coloco es decir? Porque lo que voy a hacer a continuación es explicar, ¿no? Es decir, es odontólogo. Entonces, acá me viene bien un conector de aclaración. No es igual a decir Liz es titulada en odontología, es odontóloga. Ahí estamos forzando el texto, ¿no? De repente va a haber una demora para poder captarlo, ¿sí? Que obviamente no es notorio, pero finalmente la hay, ¿no? Es un texto cortante, es un texto que no tiene, repito, esta sutileza entre proposición y proposición. Entonces, de eso se trata. Y lo mismo con los demás conectores, ¿no? Por ejemplo, el aditivo es para adicionar más información y lo puedo utilizar como en el ejemplo 1 que dice, el verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Asimismo, visitamos Brasil y Ecuador. Acá, está totalmente de acuerdo con el plan. Sin embargo, acá debería haber un punto y coma, ¿no? Desea asegurarse. ¿Sí? Lo que viene a continuación, de alguna manera, se opone a lo anterior o está mostrando cierta objeción, ¿no? Pero finalmente la acción se cumple. Por mucho que intente disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión. Entonces acá también estamos viendo, sí, una concesión. Aquí está, no ha necesitado en este caso signo de puntuación como tal, pero ha sido necesario, ¿no? Porque ha marcado, ¿sí? 2 puntos, 2 ejes en este texto, ¿no? ¿Ok? El consecutivo dilativo es para dar a conocer la consecuencia, ¿no? Un gato entró a su casa e hizo desmanes en la cocina y en la sala. Por tanto, al llegar, tuvo que limpiar y ordenar. ¿Ves la consecuencia de lo anterior? En este caso, ese o sea va a explicar lo que se dijo anteriormente. Santiago aprendió a tocar el piano con videos, o sea, ¿no? Y el reformulador es justamente para que lo que se dijo lo vuelva a decir, ¿sí? Pero con otras palabras. Ok, entonces reformulo todo lo dicho anteriormente. Igual, utilizo conectores para ejemplos, para rectificar, ¿no? No ha dormido nada esta noche, mejor dicho, para recapitular. Estos recapitulativos es básicamente para hacer resúmenes y para dar a conocer consecuencias. Tenemos los que dan también orden, ¿no? Al texto, ¿no? Primero, segundo, al inicio, finalmente, etcétera, ¿no? También tenemos aquellos que apoyan el argumento como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
¿Sabían lo irascible que se pone César cuando usan su silla? Y luego da una justificación, ¿no? Pues bien, hoy ha ido a quejarse el jefe, ¿no? Y la digresión es cuando yo quiero cambiar abruptamente el tema. Entonces, para que no suene tan grotesco, trato de utilizar este conector y doy a conocer que voy a cambiar o voy a dar un giro, ¿sí? Un giro total a la conversación, ¿no? Te felicito por tu ascenso. Por cierto, ahí doy un giro. ¿Ha llamado a tu hermana? Digresión. Ahora, cuando tú leas textos, y seguramente lo has visto en tu curso de razonamiento verbal o de comprensión lectora, no sé cómo lo llaman ahora, o habilidad verbal, ahí te colocan una serie de textos. Bien, te has podido dar cuenta que hay textos que son expositivos o hay textos que quieren describir, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Ojo, que también en un texto expositivo puede haber una descripción, ¿ah? No es que sean enteramente expositivos y enteramente descriptivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el texto expositivo da una información de manera objetiva. No vas a ver ahí opiniones como tal, ¿sí? Su matiz principal es simplemente informar. Por eso es que tú vas a ver textos expositivos en textos científicos, por ejemplo, libros de ciencia, ¿no? O en los artículos científicos, en una clase, ¿no? Ahora, el descriptivo detalla, es minucioso, ¿ok? Da a conocer características. Entonces, en el descriptivo puedes dar presencia, por ejemplo, de adjetivos, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ver para detectar un texto descriptivo, que haya mucho detalle o que se esté pormenorizando características o cualidades de alguien o de alguien. Ahora, en un argumentativo, para que lo reconozcas, tú tienes que ver que haya ahí una postura, ¿no? Que haya una posición, ¿ok? ¿Por qué? Porque al haber una postura de alguien, una posición, esta persona tiende a defender un tema determinado, que usualmente suele ser polémico y por eso es que yo doy mi idea, pero esa idea no la doy por dar, la defiendo, doy un argumento de eso, doy una justificación. En cambio, en un narrativo, su mismo nombre lo dice, se trata de narrar, de relatar. Usualmente, ¿no? Sucesos de personajes. Por eso es que está presente en fábulas, en novelas, en cuentos, incluso en noticias, porque cuando, por ejemplo, nos presentan noticias que están ligadas a acontecimientos que han sucedido, empiezan a contar, ¿no es cierto?, cómo se va generando o cómo se ha desarrollado la secuencia de los hechos. En un diálogo hay marcas que te pueden llevar a reconocer, ¿no? Miren, las rayas que habíamos visto, ¿no? Porque es un signo que suele estar presente en diálogos. Ahora, ¿qué tienes que ver? Presencia de interlocutores, los que emiten, los que responden. Un guión teatral es, por ejemplo, un texto dialogado, ¿no? Una entrevista, una conversación. En un mismo cuento pueden haber diálogos, pero ojo, en un texto de repente va a primar un tipo de texto más que el otro. Solo que en ese texto yo recurro, ¿sí?, a otros para, obviamente, armar y construir. Ahora, un texto instructivo, su mismo nombre lo dice, te está instruyendo, te está explicando cómo hacer algo. Entonces, ¿dónde los vas a encontrar con facilidad o dónde, cuándo se usan estos, por ejemplo, para hacer recetas?
Los tutoriales, ¿no? Los tutoriales. Nos volvimos expertos en tutoriales en la pandemia, por ejemplo. Muy bien, chicos. Entonces, se ha hecho un recorrido por toda la teoría. Vamos entonces a continuación a esperar que alguien de repente quiera hacer preguntas para luego, de manera secuencial, ir respondiendo las preguntas de la separata. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la resolución de las preguntas de la separata. Vamos a ir haciéndolo por pausas para que también las personas que se vayan a integrar después vayan mirando la resolución, aunque también queda grabado en el video. Bien, pregunta número 1. ¿Qué dice en la pregunta número 1? La coma es el signo de puntuación más empleado en la escritura, pues cumple distintas funciones gramaticales en el enunciado. En ese sentido, represente la coma en los enunciados propuestos. Luego, identifique la alternativa que relaciona cada coma empleada con su respectiva clase. Bueno, entonces lo que acá te están pidiendo es que con la ayuda, obviamente, de tu lápiz lapicero, vayas leyendo y vayas graficando dónde debería ir la coma en el texto, y una vez que has hecho eso, luego hacer la asociación de qué tipo de coma es, ¿no? Si es hiperbática, si es conjuntiva, vocativa, de adverbio o explicativa. Entonces, por ejemplo, en la proposición 1 dice Chabuca Granda, natural de Apurímac, falleció en 1983. Entonces, uno ya en la lectura como tal, ¿no? A veces no hay presencia de comas, pero uno va decodificando la información de manera general, porque así es la vista y la mente, ¿no? Estás leyendo palabra por palabra, pero tu mente ya está decodificando de manera general, ¿no es cierto? A ver un ratito. Muy bien. Entonces, en el texto, Chabuca Granda, natural de Apurímac, falleció en 1983. Ahí vemos que de todas maneras se necesita colocar coma entre natural de Apurímac, porque lo que está haciendo es explicar, ¿no?, la procedencia de esta cantante. Luego, si ella hubiera leído el contrato, no la habrían engañado. Entonces vemos que hay una coma hiperbática porque en el contexto vemos que ese texto puede ser intercambiable, ¿no? Ahí amerita una coma hiperbática. Luego, en el punto 3, ahora estoy dictando clases, así que te llamo más tarde. El así que, ¿vieron la conjunción así que? Ya, coma antes. Tutora Alejandra, dígame qué es la coma vocativa. La coma del vocativo. Justo tutora Alejandra es el vocativo porque nos estamos dirigiendo a ella. Va una coma después de Alejandra. Y luego vemos gramaticalmente, la coma no corresponde a una pausa. Gramaticalmente, adverbio, ¿no? Coma de adverbio oracional. Entonces, la relación sería 1E, no, a ver, la relación sería, sí, 1E, 2A, 3B, 4C y 5D, ¿ok?
Vamos con la pregunta 2. Hacemos una pausa ahí. Vamos con la pregunta 2. Según la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación no deben fragmentar la estructura oracional. Esto es, no puede haber signo alguno entre sujeto y verbo, o entre verbo y sus complementos necesarios, salvo excepciones. En consecuencia, ¿qué enunciados incumplen este precepto? Miren, acá estamos viendo entonces la importancia de utilizar adecuadamente la coma, o sea, no la puedes colocar o el signo, ¿no? Que se dé, no lo puedes colocar en cualquier lado. Tienes que colocarlo en el espacio preciso porque puedes interrumpir ciertas funciones, ¿no? Entonces, acá lo que están diciendo, por eso no puede haber signo alguno entre sujeto y verbo. Quiere decir que nosotros acá aplicamos el reconocimiento de el pilar, los pilares, ¿sí? Y los núcleos de los pilares en la oración. Además, también que están diciendo o entre verbo y sus complementos necesarios. Pero también puede ser que haya excepciones, ¿no? Claro, dependiendo, de repente queremos dar un énfasis X y bueno, ahí de repente amerita. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el enunciado 1 dice los términos laptop, marketing, tablet, parking, etcétera, son anglicismos. Acá sí, porque estamos utilizando de manera correcta la coma enumerativa, ¿no es cierto?
¿Sí? Ahí. Vamos a ver a la 2, ¿qué dice? Friedrich Nietzsche nos dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. Acá tú no, ese es el sujeto, ¿no? Justo se había recordado en la introducción de la pregunta, ¿no? Predicado. Tú no puedes, ¿sí? Colocar esta coma entre sujeto y predicado. Entonces acá tenemos la coma asesina. Luego en la 3 dice, la desinencia verbal indica persona, número, tiempo, modo y aspecto. Acá, mira, 2 puntos después del verbo. No. No va, ¿no es cierto? Porque no debemos colocar esos 2 puntos, obviamente, en un verbo transitivo, porque lo que a continuación viene que son el objeto directo, ¿no? Entonces no puedes matar esa función. Ahí, acaba. Los síntomas de la gripe son fiebre, dolor de cabeza, está bien. El turista, viendo su vuelo postergado, reclamó la devolución del pasaje. Bien, entonces tenemos a la 2 y a la 3. Por eso la clave sería A. Pausa para hacer la pregunta 3. Pregunta 3. Se escribe punto y coma para separar oraciones yuxtapuestas.
sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Es decir, estas oraciones tratan acerca de lo mismo. Considerando ello, señale el enunciado en el que se debe colocar este signo ortográfico. Bien. Punto y coma. ¿Ok? Bien, entonces vamos a chequear qué enunciado necesita el punto y coma. A ver. Se levantó muy temprano, sin embargo, llegó tarde a la academia. A ver, a ver. Ana, aunque el curso fue virtual, logramos aprendizaje significativo. C, llegó a la verbena con su colágeno con quien bailó toda la noche. D, a las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación. Y la E, si entiendes la razón de la protesta, ¿por qué no puedes apoyar? Bien, entonces, acá nos están diciendo, ¿no? Específicamente la presencia de oraciones yuxtapuestas, ¿no? Sintácticamente independientes. ¿Ok? Pero existe estrecha relación semántica. Un ratito, chicos, para enchufar la lacto. Un momento, por favor. Ah, listo. Sí, sin embargo, sí lleva la coma, pero acá están dándome el contexto, ¿no? De oraciones yuxtapuestas sintácticamente independientes entre las que existe una relación semántica, es decir, esas oraciones tratan de lo mismo, ¿no? Entonces, considerando ello, genera el enunciado en el que se debe colocar la expresión ortográfica. Entonces, acá sí debería haber un punto y coma, pero además, no, una coma acá. A ver, acá Ana, aunque el curso, acá una coma. Llegó a la verbena con su colágeno. Incisivo, con quien bailó toda la noche. A las plantas las endereza el cultivo, los son acá. Punto y coma. A los hombres, coma. La educación. Y acá, si entiendes la razón de la protesta, ¿por qué no puedes apoyarlo? Ya, lo que pasa es que acá no hay necesariamente independencia sintáctica, acá hay más bien una dependencia, ¿no? Esa es una subordinada. Acá sí hay independencia sintáctica. Acá sí. Esta no necesariamente, sí, es una subordinación de esto. Son dos ideas que no tienen una relación de subordinación. En cambio, acá en la A sí se ve esa relación de subordinación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto de acá es la consecuencia de lo anterior. Entonces, por ese enfoque, la respuesta sería la D. ¿Ya? A ver, acá me has mandado algo. Ah, no, ese es Wilson. Sí, profesor. A ver, vamos a ver lo que dice acá. Pues hay una duda, sin embargo. Sin embargo, también no necesariamente punto y coma, ¿no? Sino también solo entre comas. ¿Eso se da por la extensión?
No, en el sin embargo, siempre el formato requiere de un punto y coma previo y un punto y coma después, siempre y cuando el sin embargo esté entre el texto, ¿no? Ahora, si el sin embargo empezara texto, obviamente ahí no. Pero en un ejemplo como ese, el sin embargo tiene un punto y coma antes y el coma después. Ah, sí, siempre entonces, lo digo porque la profesora puso como un ejemplo en conjunción, el uso de la coma en apartado de conjunción, puso sin embargo entre dos comas nomás. Ok, vamos a colocar algunos ejemplos de sin embargo, ¿ya? Sí, profesora, profesora. Ya, no sé quién me preguntó si Wilson o Danilo, pero Danilo, en este caso, sí tiene, sí, no es que si me lo decías por esta oración o por otro ejemplo que la profesora había hecho en el salón, pero sí, es correcto que acá meritaría una coma porque leyendo este texto acá no hay una oposición. Acá simplemente dije se levantó muy temprano, sin embargo ya llegó tarde. O sea, en este caso
En algunos casos sí amerita que esté entre comas y sí amerita que haya un punto y coma. Por ejemplo, te los voy a pegar en el chat, o lo voy a colocar acá mejor, para que se vea. ¿En qué casos utilizo yo las dos comas y en qué caso utilizaría punto y coma antes del sin embargo, ¿ya? Para que quede claro. Ya mira, por ejemplo, en estas oraciones vemos que se ha utilizado el sin embargo solo entre comas. Ah, acá también. Y acá también. Bueno, acá como está el final, solamente una coma. Ya, ¿y por qué se da esto? Porque el sin embargo solamente lo han colocado para dar este enfoque de apartado, nada más. Entonces, ¿qué significa eso? De que interrumpo el texto, interrumpo el enunciado para insertar, ¿sí? Para insertar esta palabra. Entonces, esto, sin embargo, simplemente hace que haya un contraste, ¿sí? Pero que no tiene una importancia mayor. ¿Ves? Por ejemplo, acá, después del sujeto, ¿no? No llegó al almuerzo tú, sin embargo, vas a amar ese restaurante. Acá, ¿no? Por ejemplo, quiero dividir acciones en dos partes. No puedo ir al almuerzo, una primera acción, ¿sí? Una proposición, uno. Podría, sin embargo, acompañarlos la semana que viene. Y acá, bueno, coloco el sin embargo al final de la oración. No puedo ir al almuerzo, lo mismo, pero lo puedo redactar también de esa manera. No puedo ir al almuerzo, podría acompañarlos a la semana que viene, sin embargo. Entonces simplemente lo utilizo como un apartado. Pero cuando coloco el punto y coma antes del sin embargo, es por esta razón.
dar a conocer una oposición, ¿sí? Dos oraciones que se oponen o que se quieren contrastar entre sí. ¿Sí? Ahora, como vemos en esta primera oración, ¿sí? Dice así, ¿no? Me encantaría acompañarlos en el almuerzo. No tengo tiempo. Entonces, como yo quiero crear esa cohesión entre una oración y la otra oración, y veo que de alguna manera se opone esta primera con la segunda, que voy a agregar allí el sin embargo, que introduce esa oposición al primer enunciado, ¿no? Me encantaría acompañarlos en el almuerzo, sin embargo, no tengo tiempo. Ok, entonces vamos a rescatar el hecho de que el sin embargo va a ir con punto y coma cuando voy a contrastar dos oraciones en donde se ve una oposición. ¿Ok? Entonces, lo que se había mencionado en las propiedades del texto, eso va a ayudar a que mi texto tenga coherencia, ¿no? Y en este caso, también yo puedo utilizar el sin embargo, ¿sí? Solamente con una coma. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Simplemente para alertar o avisar al que está leyendo, el lector, ¿no? Que viene un cambio, ¿sí? Viene un cambio. Entonces, ¿cómo completo la oración? Con esta coma que viene después del sin embargo, ¿no? Por ejemplo, tenía mucho entusiasmo por asistir al almuerzo, sin embargo, ya había hecho planes, ¿no? Acá y otro ejemplo, ¿no? El diseño era ciertamente original, sin embargo, el empleado no hacía juego con los muebles para nada. Entonces, no se ve esa oposición como se ve en el caso de estos ejemplos que me pueden graficar más claramente, ¿sí? Cuándo es que yo debería utilizar el punto y coma antes del sin embargo y la coma después de este. Eso de repente puede ayudar a clarificar, ¿sí? Cuando utilizo las dos comas y cuando utilizo el punto y coma antes. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Ya. Vamos con las preguntas que están por aquí.
A ver, tengo acá la pregunta enviada por Wilson. Tengo una pregunta 50 que dice, el enunciado, dado que le urgía salir pronto del lugar, le alcanzó un billete al vendedor. Sin embargo, el vendedor lo revisó como si fuera falso, por lo que el comprador dejó los productos y se alejó raudo. Está caracterizado por locuciones que encabezan oraciones subordinadas de tipo ese dado que le urgía salir pronto del lugar es una proposición subordinada, ¿no es cierto? Que me está diciendo la razón por la que le alcanzó el billete, ¿ok? Causa, ¿no? Y luego cuando dice, sin embargo, el vendedor lo revisó como si fuera falso, ¿no? El como si fuera falso está también presentando una proposición subordinada que me implica el modo. Entonces, se trata de una causal y modal. Vamos con la otra. Bien, vamos con la oración, con la pregunta 43. El punto y coma es un signo de puntuación que separa proposiciones coordinadas yuxtapuestas. Según esta afirmación, ¿cuál es la opción en la que hay uso adecuado de este signo de puntuación? Fui a la feria, punto y coma, sin embargo, coma, no compré nada. Ahí sí hay un contraste, ¿no? De oposición. Ahí está mal utilizado. El punto y coma iría primero y la coma iría después. Me están preguntando dónde hay uso adecuado. Raúl escribió un cuento, punto y coma, Andrés un poema. Ya, ahí todo parece bien, es correcto, la B. La C ya trabaja en el taller, ya limpia. Ahí debería ir coma, ¿no? Ya limpia el almacén, ya. Luego la D es un novato, o sea, va entre comas, no punto y coma. Y la E no tiene dinero, por ello también iría entre comas, no punto y coma. Entonces, ¿cuál tiene uso adecuado? Beso.
La B. Vamos a leer la siguiente. Profesora, mencionó que ya trabaja, ya limpia, va solo coma, ¿cierto? Sí, es correcto. Ah, muchas gracias. Ya, vamos con la 44. Dice, en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada desempeña las funciones de una frase nominal. De acuerdo con lo anterior, ¿en cuáles de las siguientes oraciones la proposición subordinada cumple la función de objeto directo? Bien, vamos con la 1. El puente que cayó ayer será reparado la próxima semana. Que cayó ayer está cumpliendo la función de adjetiva. Eliminada. A ver, espérate un ratito. ¿En cuál de los siguientes en cuál de las siguientes oraciones la proposición subordinada cumple la función de objeto directo? Ya. Vamos con la 2. Los expertos vaticinan que un gran sismo ocurrirá pronto. Ya que vaticinan que un gran sismo ocurrirá pronto. La 2 sería una de ellas. A ver. Que te acercaras tanto incomodó a nuestros cachorros. No, ahí que te acercaras tanto sería sujeto. Y los entrevistadores querían entrevistar a más candidatos. Ya que querían entrevistar a más candidatos. Objeto directo. Sería la proposición 2 y 4, respuesta dedo en la 44. Gracias, profesor. ¿Listo? Continuamos entonces con la resolución de las preguntas de la separata 17. Ya. De acuerdo con la ortografía, los signos de puntuación constituyen un recurso fundamental para hacer comprensibles los mensajes escritos. En ese sentido, aplica adecuadamente dichos signos en los siguientes enunciados. Ya, a ver qué dice. El amor, la pasión y el dolor se mezclan con una canción emblemática, Cuando llora mi guitarra, de Augusto Polo Campo. Ya, acá en la A vemos una enumeración, ¿no? El amor, la pasión y el dolor. Creo que la coma solo iría después de amor porque lo que viene a continuación ya está siendo separada por la conjunción y. Y luego se presenta el nombre de la canción, ¿no? Que enmarca lo anterior. Ahí amerita unos 2 puntos. Entonces sería el amor, coma, la pasión y el dolor se mezclan en una canción emblemática. Cuando llora mi guitarra, ahí se hace la presentación, ¿no? Vamos a ponerlo con acá, 2 puntos acá, ¿sí? De Augusto Polo Campos. Y se hace también una incisiva acá, ¿no? Una incisiva. Acá está en la solución mejor, ¿ya? ¿Sí? Luego dice,
soborno, malversación, nepotismo y tráfico de influencias, estos son los hechos de corrupción que aquejan al país. Igual enumeración, ¿sí? Y la explicación, ¿no? De la enumeración o de la serie antes mencionada. Luego dice, en la maratón femenina de París, Thalía Valdivia ocupó el primer puesto. ¿Ok? Y como haya presencia de comas, la siguiente proposición la presento con un punto y coma, porque además requiero, ¿no? Una coma vocativa para dar a conocer o para presentar el mismo verbo, ¿no? Gladys Tejada ocupó, pero no digo ocupó, ahora simplemente digo, ¿no? El puesto 56. Elíptica acá, ¿no? Y hago una incisiva, ¿no? Y Luz Mary Roja, el puesto 62. Luego la grafía México, preferible, ya, como estoy haciendo alusión de esta palabra, amerita que esté entre comas, ¿sí? Entre comillas, perdón. Lo mismo esta letra, que sería justamente el punto de la explicación. Quien educa a un hombre, educa a un individuo. Pero quien educa a una mujer, educa a un pueblo. Bien, la coma antes de la conjunción adversativa. Pregunta número 5. Bien, nos están preguntando acerca de los 2 puntos, ¿no? ¿En qué enunciado se debe emplear los 2 puntos para establecer tal significado? Bien, ya nos da en la introducción que dice que los 2 puntos obviamente relacionan proposiciones yuxtapuestas en el sentido de causa-efecto. Sí, además también la segunda proposición es consecuencia o resultado de lo expresado en la primera proposición. Entonces tenemos en la A, el juicio fue complejo, las circunstancias del delito no estaban claras. Bueno, acá nos están preguntando si los 2 puntos. Entonces acá ameritaría, ¿no? Una conjunción, por ejemplo, ¿sí? El juicio fue complejo, las circunstancias del delito no estaban claras. También podría ir, hay 2 puntos, pero acá nos están preguntando en qué enunciado se deben emplear los 2 puntos para establecer tal significado. O sea, entiendo que la segunda proposición es consecuencia o resultado de lo expresado en la primera proposición. Entonces, acá no se ve eso, ¿no? Acá, el juicio fue complejo, ¿sí? Porque las circunstancias del delito no estaban claras. Como que la causa acá, la causa, ¿no? A ver, acá, todos estaban en casa. Mi padre, ya, acá es para presentar una serie, tampoco, ¿no? Acá, fue condenado por corrupción. 2 puntos, no puede postular. Acá sí se ve la consecuencia. Ya, acá sí se ve la consecuencia. ¿Ya? A ver, la B, por favor, termina tus tareas. Si no, no irás al cine con tus hermanos. Acá no amerita acá 2 puntos, ¿no? Amerita una coma. Y acá, lamentablemente, la coma iría acá, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos con la C como respuesta
En el caso de la C nos están preguntando que se señalen los enunciados en los que se debe aplicar esta clase de comas. A ver qué coma. El inciso explicativo, ya, se escribe entre comas, dado que añade alguna información adicional sobre un antecedente nominal. El inciso puede ser una palabra, frase o oración. Bien, coma incisiva. Entonces, vamos a ver entonces qué texto implica información adicional sobre el antecedente nominal. Vamos a ver si está presentado como frase, como palabra, como oración. A ver, ¿qué nos dice el tema musical Hasta la raíz de Natalia Lafourcade? Ya, acá, ¿no? Acá, ¿sí? Las bloques explicativas, ¿sí? De Natalia Lafourcade y donde se originaron los juegos, ya. Acá, ¿no? Se está añadiendo el nombre, ¿sí? Del tema musical, ¿ok? De manera o como inciso. Entonces, esto se amerita. A ver, ¿qué más? Los alumnos, una vez concluidos, el examen se retiraron. Los alumnos, una vez concluido, debe ser. No. Los alumnos, una vez concluido el examen, se retiraron del salón. Ya, acá. Concluido. No, acá no va uno para nada. Acá no va ese para nada, ¿ya? Acá, vacaciones en Grecia, donde se originaron los Juegos Olímpicos. Ya, acá, ¿no? También es un inciso, ¿no? Sí, un inciso que me da más información de Grecia, como un dato de Grecia. El exfutbolista Juan Manuel El Loco Vargas reside. Acá más bien va comillas angulares. En mi teclado no las tengo, las comillas angulares. No las tengo en mi teclado, así que voy a colocar por mientras estas, ¿no? No habrá ¿Puedes porque no verdadera, tenemos? no habrá verdadera paz sin equidad, verdad, justicia, ¿no? No habrá verdadera paz sin equidad, verdad, justicia y solidaridad. Ahí coma enumerativa, ¿no? Entonces, ¿dónde hay coma incisiva? En la proposición 1 y también en la proposición 3. ¿Ok? Sí. Clave casa, entonces. Pregunta 7. Uy, ya nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Explico las 7 y les doy las claves del resto, ¿ya? A ver, ¿qué nos preguntan en las 7? La anáfora hace referencia a una idea mencionada con anterioridad en el mismo enunciado. Se utilizan adverbios o pronombres que evitan la repetición de palabras dichas anteriormente. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa que presenta anáfora. Ya, recuerden que en la teoría mencioné, sí, que la referencia va a ser un recurso lingüístico, ¿no? Para evitar la redundancia, la reiteración y podemos reemplazar algunas palabras con sustantivos u otros antes mencionados, ¿no? Y también allí podemos hacer uso de los pronombres, de los adverbios, etc. Entonces, por ejemplo, acá en la C dice, ¿no? Alex nunca se olvida de la llanta de repuesto. Siempre la lleva en la cajuela. Entonces, miren, la llanta de repuesto está siendo reemplazada, ¿no? Más adelante por el pronombre la. Entonces, cuando el reemplazo figura después, ¿sí? Del antecedente, se llama anáfora. Si fuera al revés, sería catáfora. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Que ese pronombre la
¿sí? Está marcando la referencia antes mencionada, que será la llanta de repuesto. Luego, las preguntas que vienen, chicos, tienen como respuesta 8 beso, la 9 tiene como respuesta enano, la 10 tiene como respuesta Ana, en la 11 tienes como respuesta la C, y en la 12 tienes como respuesta dedito. Eso sería todo. Ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chicos.